Buenos días, padres de familia y estudiantes. Hoy iniciamos una clase más de matemáticas en la cual vamos a trabajar en el libro y vamos a aprender un nuevo tema sobre tablas de frecuencia. Entonces espero que estén con el libro allí en su lugar donde están estudiando y lo pongan en la página 64 y 65. Mírenlo. Esta es la página 64 y la página 65. Listo. Ese tema es sobre tablas de frecuencia. Entonces, miren. Tablas de frecuencia. Entonces, miren. ¿Para qué nos sirven las tablas de frecuencia? Para registrar y para clasificar. El libro nos da un ejemplo. Lo vamos a leer y vamos a entenderlo como es. Los niños de primero eligieron la mascota a la que les gustaría representar, o sea, un disfraz, en una obra teatral. Entonces, los resultados fueron, oveja, perro, conejo y gato, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuál es la mascota que más eligieron y cuál es la mascota que menos eligieron? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Podemos hacer una tabla como se las propongo acá y como la propone el libro también. Entonces, y las dividimos en tres, ¿cierto? En la primera columna, ¿qué animal o qué disfraz se quieren disfrazar los niños? En la segunda, el conteo que utilizamos para decir cuántos niños. Entonces hay tres, entonces pongo 3 palitos. Que hubieron 7, pongo 7 palitos, ¿cierto? Y la frecuencia es el número total que nos dio el conteo general de esto. Entonces, en la primera, la oveja. Entonces, la oveja, escribimos oveja y solo un niño quiso eso, entonces hago una rayita. ¿Cuál sería la frecuencia? El número total de las rayitas, que solamente fue 1, ¿cierto? Luego, el otro disfraz o el otro animal que se quieren disfrazar, el perro. Entonces hubieron 3 niños que quisieron disfrazarse como perro. Entonces hacemos 3 rayitas de conteo. 1, 2, 3. ¿Cuál fue la frecuencia? ¿Cuántas rayitas hay en total? 3. Aquí me equivoqué y puse el número equivocado. Listo, no eran 2 sino 3. Listo. Entonces, luego, en el último, el gato. Ponemos el animal, el disfraz, contamos tantos niños y el conteo de estos palitos hay 4, ¿cierto? Entonces, estas son las opciones que nos dan, ¿cierto? El conteo de cada, que se le hace a cada de esta por medio de rayas, pueden ser círculos, pueden ser bolitas, así como hacemos conteo. Y aquí la frecuencia. Estas dos cosas serían lo mismo. ¿Cuál es la cosa? Que aquí lo hago en rayitas porque puede pasar lo siguiente. Que lo hacemos súper rápido y no me da tiempo para contar, y entonces llegó este niño, llegó el otro y entonces simplemente hago una rayita para acelerar el paso. Cuando yo ya termine de hacer el conteo o todos los niños nos digan cuántos quieren ser el disfraz, entonces ya cuento cuántos son los palitos y me da el resultado. Esto que está acá puede ser una cosa que nos ayude para generar el conteo y no tener que estar contando luego llegó un niño 1, luego no, luego 2, luego sí, entonces nos confundimos. Entonces más fácil hacemos la rayita y esto. Listo, entendido. Entonces ahí nos dice una pregunta, que cuál era el disfraz que con más frecuencia querían tener. Entonces, aquí la frecuencia. Entonces, vamos a mirar. ¿Cuál es el número más grande acá? Que sería de la frecuencia que quieren disfrazarse. El número 4, ¿cierto? El más grande. Por lo que los niños, la frecuencia que del disfraz que más quieren utilizar para esa obra de teatro es el disfraz de gato, ¿cierto? Luego, el de menos frecuencia, el que tiene muy poquitas. Entonces, ¿cuál es el más pequeño? El número más pequeño sería el 1. Muy bien, entonces el número que menos quieren utilizar es el 1. Porque aquí nos dio la frecuencia de cuánto quieren utilizar más o menos. Listo. Entonces,
nos proponen la actividad a resolver en la página 65. Entonces, el primer punto nos dice: completa la tabla de frecuencia relacionada con el siguiente conjunto de datos. El color preferido de 10 niños. Entonces, miren, aquí hay las palabras. Entonces, el que está con escritura azul es el color azul. Los que están con rojo, de rojo, y los que están de verde, y finalmente amarillo. ¿Qué vamos a hacer? En la parte central, el conteo. Vamos a hacer las rayitas de acuerdo a lo que encontramos. Entonces, ¿cómo así? El primero, azul. Entonces, 1, hago una rayita acá. 2, hago otra rayita acá. Aquí hay otro, hago otra rayita. Luego cuento todas las rayitas. ¿Cuánto me dio? 3, ¿cierto? Luego, seguimos con el otro, con el color rojo. Entonces empezamos a hacer rayita por cada uno. Una rayita, tin. Una rayita, tin. ¿Qué podemos hacer para no confundirnos y repetirnos? A medida que vamos escribiendo la rayita acá del conteo, la vamos rayando acá que ya la contamos, ¿cierto? Para no confundirnos y no volver a contar y a contar y a repetir. Entonces, hacen lo mismo, las rayitas que encuentren y luego cuentan esas rayitas y escriben el número en cada casilla de acuerdo al color que se le indique. Entonces, el primero es el azul, luego el rojo, luego sigue el verde y finalmente el amarillo. ¿Listo? Entonces, acá hacen el conteo de cuántos se encontraron acá, entonces las rayitas, así como está el ejemplo, y finalmente cuentan todas las rayitas y acá escriben el número. Listo, súper fácil, así como les acabé. Listo. En el punto 2 vamos a escribir la lista de datos a partir de la información de la tabla relacionada con el tipo de juguetes que prefieren un grupo de niños. ¿Cómo así? Ya esta es la tabla, ¿cierto? Pero ustedes vieron acá el ejemplo que está aquí en el libro y estos son los datos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a dibujar, van a escribir la cantidad. Entonces, hay 3 carros, entonces en un espacio ocupan 3 carritos. 2 balones en uno escriben la palabra, dibujan, pero la idea es que les quede como el espacio de eso. Luego, un peluche, entonces un peluche. Y finalmente, 3 bloques. Pueden hacer dibujo o escribir la palabra, así como nos muestra el ejemplo de acá. Listo, para hacer la recolección de datos. Entonces, ya vieron, entonces carros hacen 3 carritos en una casilla diferente. Balones hacen en un balón uno y en el otro. O le escriben, ya les dije. Listo. Bueno, y finalmente dice, responde, ¿cuál es el dato que tuvo mayor frecuencia? Entonces, de acuerdo a la tabla, vamos a mirar cuál tuvo mayor frecuencia y vamos a responderlo. En este caso serían los carros y los bloques. Entonces, el dato que tuvo mayor frecuencia son los carros y los bloques. Y escriben acá en la primera. Listo. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabemos? Porque tiene mayor, son los números mayores que están en la tabla de la frecuencia. Súper fácil, ¿cierto? Listo. En la última dice, preguntan a 10 de tus compañeros cuál es su deporte favorito y haz la tabla de datos correspondientes. ¿Cuál es el deporte favorito entre tus amigos? Entonces, como no estamos en el colegio y tampoco estamos así como en contacto de otras personas, lo vamos a hacer con las personas que estemos en la casa. Entonces le vamos a preguntar a la mamá, al papá o con las personas que estemos en la casa, le vamos a preguntar cuál es su deporte favorito y vamos a hacer la misma tabla de frecuencia. Esa tabla de frecuencia la haces en un papelito y la pegas acá. ¿Listo? O sea, pues no es que me la van a pegar aquí pues súper chiquitica, sino que la adjuntan en esa parte para yo después ya revisarla. Entonces hacen lo mismo que hicimos acá en este ejemplo. Listo, no tienen que hacer esta tabla de datos, sino solamente eso. Entonces pone deporte, entonces, que a mi mamá le gusta el fútbol, que a mi papá le gusta eso,
ay, que no sé qué, ay, a mí me gusta eso. Ustedes también se incluyen para hacer la tabla más larga. Hacen el conteo de cuántas estas, que solamente a mi mamá le gusta ese, que solamente a mí. Y finalmente hacen el número de frecuencia. Y ya después das tu conclusión de cuál es el deporte favorito en tu caso. Listo. Yo sé que la tabla va a quedar súper chiquitica porque sé que en esos casos no son que hayan muchas personas, pero la idea es entender cómo hacemos esta tabla. Listo, de frecuencia. Súper fácil, súper, pues facilísimo. Si tienen dificultades con el entendimiento de alguna actividad me lo hacen saber, porque a veces el libro tiende a tener cosas raras que no se entienden. Entonces ya, listo, esta es la clase de hoy. Me mandan la fotico de esta página del libro, cómo la resolvieron. Espero que la disfruten, aprendan muchísimo. Está súper fácil. Les deseo un lindo día y que aprendan bastante. Y espero ver esas evidencias. Chao.